En un mundo donde el brillo del oro a menudo eclipsa la luz del alma, donde los apellidos pesan más que los corazones y las apariencias dictan el valor de una vida, existía Fernando, un hombre que a ojos de muchos lo tenía todo, un imperio financiero que abarcaba continentes, un nombre que abría puertas y una vida de lujo con la que pocos podían siquiera soñar. Pero tras la fachada de poder y éxito, se escondía un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Era el rey de su castillo de cristal, pero, irónicamente, también su prisionero. Y entonces, en medio del brillo cegador de su propia existencia, emergió Isabela, una mujer cuya riqueza no se medía en números, sino en la fuerza de su espíritu, la dignidad de su trabajo y la pureza de su mirada. Era la señora de la limpieza, la figura casi invisible que se movía entre las sombras de los pasillos de mármol, limpiando los restos de un mundo que no era el suyo. Dos vidas tan distantes, separadas por un abismo social que parecía insalvable. Pero el destino, el destino, tiene sus propios planes, sus propias maneras de tejer los hilos más improbables. ¿Qué sucede cuando la mirada de un hombre acostumbrado a ver solo números y contratos se posa en la sencillez y la verdad de una mujer en la que apenas se fija? ¿Qué sucede cuando el corazón, aprisionado por las convenciones y las expectativas, finalmente encuentra la libertad en una sonrisa inesperada, una conversación furtiva, un roce accidental? Fernando se enamoró, no de fortuna ni de estatus, sino de la esencia de Isabela. Un amor que floreció en secreto, desafiando todas las reglas no escritas de su mundo. Pero, como una delicada flor que se atreve a florecer en tierra árida, este amor estaba destinado a enfrentar una tormenta de prejuicios, furia y crueldad que la familia de Fernando jamás imaginó que fuera capaz de desatar. Harían lo que fuera por destruir esta unión indebida, pero lo que hicieron, lo que la élite, guardiana de un legado centenario, conspiró para separar a Fernando de su amada Isabel, hizo algo que conmocionaría al mundo entero. La rutina de Fernando Salazar era una sinfonía de precisión y poder. Se despertaba antes de que el sol besara el horizonte de Bogotá. Se sumergía en informes financieros que decidían el destino de miles de personas y pasaba los días en reuniones donde cada palabra era un cálculo, cada apretón de manos un contrato. Su oficina, en el piso 52 de un rascacielos de cristal y acero, era un santuario para su ambición. Paredes de mármol pulido, obras de arte millonarias y una vista panorámica que parecía abarcar toda la ciudad. Se movía por este espacio como un depredador en su territorio, atento a cada detalle, excepto quizás al más sutil. Isabela, por otro lado, era una sombra eficiente en este mismo escenario. Llegó mientras la oficina aún dormía, con su impecable uniforme azul marino y el carrito de limpieza que era su fiel compañero. Sus pasos eran ligeros, casi inaudibles, mientras restauraba el orden y la luminosidad a un mundo que no la veía. Para Fernando, y para la mayoría, ella era parte del paisaje, un elemento funcional, pero sin rostro ni voz, un engranaje silencioso en la maquinaria de su imperio. Pero el destino, como ya hemos dicho, adora la ironía. Era viernes por la noche. Fernando, absorto en un contrato complejo, había perdido la noción del tiempo. Afuera, la ciudad ya centelleaba con las luces nocturnas y la oficina estaba inquietantemente silenciosa. De repente, un sonido, un suave crujido, seguido de un suspiro ahogado. Fernando, a quien rara vez le perturbaba algo que no fuera una fluctuación en la bolsa, levantó la vista. Caminó hacia el sonido y lo que vio lo detuvo. Cerca de la ventana panorámica, donde la vista era más impresionante, Isabela estaba agachada. Una de las ruedas de su carrito de limpieza se había soltado, y ella intentaba, con una paciencia casi dolorosa, volver a colocarla en su lugar. Su cabello, normalmente recogido, se había soltado, enmarcando un rostro marcado por la fatiga, pero iluminado por una tranquila determinación.
Una pequeña mancha de grasa le manchaba la mejilla, y por un instante, Fernando vio no a la señora de la limpieza, sino a la mujer, la humana. ¿Necesita ayuda? La voz de Fernando sonó más fuerte de lo que pretendía en el silencio de la noche. Isabela dio un salto, levantándose rápidamente, con el rostro enrojecido. «Señor Salazar, lo siento, no lo vi». Intentó ocultar el carrito roto, como si su error pudiera arruinar la perfección de la habitación. Fernando se acercó. Por primera vez, estaba a centímetros de ella, sin la molestia de una mesa ni del bullicio del pasillo. Percibió el suave aroma a jabón y limpieza que emanaba de ella, un marcado contraste con los perfumes caros y el café fuerte que llenaban su mundo. «Déjame ver», dijo, y antes de que ella pudiera protestar, se agachó. Sus dedos, acostumbrados a manejar bolígrafos dorados y pantallas táctiles, tocaron la rueda polvorienta del carrito. Fue un gesto sencillo, pero para Isabela fue como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. El hombre más poderoso que conocía se arrodilló para ayudarla con un carrito de limpieza. Fernando, con sorprendente destreza, colocó la rueda en su sitio. «Listo», dijo, poniéndose de pie y limpiándose las manos en su propio traje de diseñador, sin preocuparse por la mancha que pudiera dejar. Isabela lo miró con los ojos rebosantes de una gratitud indescriptible. «Muchas gracias, señor. No sé qué decir». Fernando, a su vez, sintió algo extraño, una punzada de satisfacción que no provenía de un trato cerrado ni de una ganancia desorbitada. Era algo más puro, más humano. «De nada», respondió, y por primera vez, una sonrisa genuina y descarada se dibujó en sus labios. Una sonrisa que Isabela jamás olvidaría. Esa noche, mientras Isabela terminaba su trabajo y Fernando volvía a sus papeles, algo había cambiado. El empresario había visto a la mujer, y la mujer había visto al hombre tras el título. El abismo entre sus mundos, por un breve instante, se había salvado gracias a un acto de simple humanidad, y esa fue solo la primera grieta en el muro que separaba sus vidas. Ese breve encuentro en la oficina, al amparo de la oscuridad, había sido un temblor sísmico, casi imperceptible, pero con el poder de sacudir los cimientos de dos mundos rígidamente separados. Para Fernando, el magnate, la vida continuaba en su órbita de lujo y poder. Sus días estaban llenos de reuniones de directorio, cenas de gala donde el champán corría como el agua y viajes en jet privado a las capitales financieras. Era el centro de un universo donde cada deseo se anticipaba. Cada problema se resolvía por un equipo de asistentes impecables. Su mansión, en las colinas más exclusivas de Bogotá, era un monumento a su fortuna, con jardines meticulosamente cuidados, piscinas cristalinas y un personal que se movía con la misma discreción que Isabela en su oficina. Pero a pesar de toda la opulencia, había una soledad intrínseca. Las conversaciones giraban en torno a negocios, relaciones, intereses. Las risas a menudo eran forzadas, los abrazos, formales. Era admirado, temido, envidiado, pero rara vez comprendido. La familia, compuesta por su madre, doña Sofía, y su hermana Patricia, vivían bajo el mismo techo, pero en ámbitos separados, unidas más por su apellido y fortuna que por auténticos lazos de afecto. Eran las guardianas del legado de los Salazar, y cualquier desviación del camino previsto se consideraba una amenaza para su impecable reputación. Al otro lado de la ciudad, en un barrio donde las calles adoquinadas contaban historias de generaciones pasadas y las casas se unían en un abrazo comunitario, vivía Isabela. Su hogar era modesto, pero rebosaba calidez y vida. Tras largas jornadas de trabajo, se dedicaba a sus dos hijos pequeños, a quienes criaba sola con la fuerza de una leona. El aroma de la comida casera, el sonido de las risas infantiles y la sencilla alegría de un día bien aprovechado llenaban su pequeño apartamento. La vida de la conserje era una lucha diaria, pero una que libraba con una dignidad inquebrantable. Cada centavo ahorrado, cada hora extra trabajada,
Era un ladrillo en la construcción de un futuro mejor para sus hijos. No tenía cenas de gala, pero su mesa estaba repleta de lo que podía ofrecer. No tenía jets privados, pero sus pies la llevaban por toda la ciudad, cargando no solo con el peso de su carrito de limpieza, sino también con el de sus sueños. No era invisible en su mundo, era el pilar, la roca, la fuente de esperanza. El abismo entre estos dos mundos era vasto, profundo y aparentemente insalvable. Uno estaba hecho de números y estatus, el otro de sudor y amor. Uno era frío y distante, el otro cálido y acogedor. Fernando e Isabel eran como dos planetas en órbitas diferentes, orbitando soles distintos, sin tocarse jamás. O eso parecía, pero el recuerdo de esa sonrisa inesperada, ese gesto de ayuda, perduraba en ambos. Para el empresario era una anomalía, una pequeña grieta en la perfección de su mundo. Para la trabajadora era un rayo de sol, un recordatorio de que la humanidad podía surgir en los lugares más inesperados. Y, sin que ellos lo supieran, estos pequeños ecos comenzaban a tejer un nuevo tapiz, uno que desafiaría todas las convenciones y conmocionaría a quienes creían conocer el verdadero valor de las cosas. Tras el incidente del carrito, algo sutil pero profundo comenzó a cambiar en la percepción de Fernando. Antes, Isabela era una figura casi transparente, parte del decorado de su oficina, tan presente como las paredes de mármol, pero tan poco percibida. Ahora, cada mañana, al llegar y verla en algún lugar del amplio piso, se despertaba una nueva conciencia. Ya no era solo la señora de la limpieza, era Isabela. Empezó a observarla, no de forma invasiva, sino con una curiosidad recién despertada. Notó la precisión de sus movimientos, la forma en que ordenaba los artículos de limpieza con un cuidado casi reverente, como si cada objeto tuviera su propio valor. Vio cómo a veces se detenía ante uno de los grandes ventanales y sus ojos, antes concentrados en la tarea, se perdían en la inmensidad de la ciudad, revelando una profundidad de pensamiento que él jamás había imaginado. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué sueños albergaban esa mente tras su humilde postura? Los pequeños gestos empezaron a cobrar significado. Un buenos días, antes un murmullo automático, ahora se pronunciaba con una ligera vacilación, casi como una invitación a una respuesta más elaborada. Isabela, a su vez, sintió el peso de estas nuevas miradas. Al principio, fue incomodidad, la sensación de ser observada por alguien que antes la había ignorado. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que no había desdén en esos ojos, sino curiosidad genuina, la búsqueda de algo que no podía definir. Una mañana, Fernando la encontró organizando la biblioteca privada de su oficina, un espacio que rara vez usaba, pero que albergaba volúmenes raros y caros. Ella sostenía un antiguo tomo de filosofía, hojeándolo con un cuidado que nunca había visto en sus propios asistentes, quienes lo manejaban como si fuera un objeto decorativo. ¿Te gusta leer?, preguntó con la voz más suave de lo habitual. Isabela se sobresaltó, pero no soltó el libro. Sí, señor, muchísimo. Desde niña. Devolvió el libro al estante, pero sus ojos aún brillaban con el recuerdo de las páginas. ¿Qué clase de libros?, insistió, sintiéndose extrañamente obligado a prolongar la conversación. Historias, respondió con una leve sonrisa en los labios. Historias de personas, de cómo viven, de cómo superan las cosas. Me gusta ver la fuerza que tienen las personas, incluso cuando no lo saben. Fernando la escuchó, y una nueva capa de sus prejuicios comenzó a desintegrarse. La mujer que había visto como una simple empleada tenía una pasión, una inteligencia, una sensibilidad que rara vez encontraba en su propio círculo social, donde las conversaciones giraban en torno a ganancias y pérdidas, no a la fuerza del alma humana. Él, el hombre que poseía una biblioteca entera, había olvidado el verdadero valor de las historias. Ese día, y en los siguientes, las miradas entre ellos dejaron de ser un simple reconocimiento para convertirse en un intercambio silencioso.
Fernando empezó a dejar una taza de café intacta en su escritorio, sabiendo que Isabela la recogería. Isabela, a su vez, se fijaba en los libros que él dejaba abiertos, como si quisiera que los viera, y a veces aparecía en su escritorio una pequeña nota con una pregunta sobre un autor o un tema. La brecha social aún existía, vasta e imponente, pero a través de estos pequeños gestos, estas miradas que se prolongaban un poco más y estas conversaciones que rompían el silencio, Fernando comenzaba a ver a Isabela no como una categoría social, sino como una persona. Una persona que, con su dignidad y su serena sabiduría, estaba derribando sin darse cuenta las barreras de su propio mundo. Y al hacerlo, sembraba la semilla de un sentimiento que desafiaría todo lo que él creía cierto. La oficina de Fernando, antaño un templo de silencio y eficiencia, comenzó a resonar con una nueva melodía. No eran acordes musicales, sino la cadencia de conversaciones que se prolongaban, risas ahogadas que se escapaban y miradas que se cruzaban cada vez más frecuentemente. Lo que comenzó como un acto de cortesía y curiosidad intelectual, se transformó lenta e inevitablemente en algo más profundo. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Fernando, el hombre que dominaba las salas de reuniones con su imponente presencia, descubrió una nueva sensación de consuelo en la sencillez de sus conversaciones con Isabela. Habló de los desafíos de su trabajo, no de las cifras, sino de la presión y la soledad del liderazgo. Ella, a su vez, compartió anécdotas de su día, las alegrías de sus hijos, las pequeñas victorias y los grandes retos de su vida, siempre con una perspectiva que le permitió ver el mundo de una manera que sus asesores jamás pudieron. «Es curioso», comentó Fernando una tarde, mientras Isabela organizaba unos documentos en su escritorio. «Me paso el día rodeado de gente que habla mi idioma, pero solo contigo me siento realmente comprendido». Isabela sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «Quizás sea porque no hablo su idioma, señor Fernando. Hablo el idioma del corazón». Esa frase resonó en Fernando. El lenguaje del corazón. Eso era exactamente. Con Isabela podía bajar la guardia, podía ser simplemente Fernando el hombre, no Fernando Salazar el magnate. Descubrió que ella poseía una gran inteligencia emocional, una sabiduría práctica forjada en la resiliencia de la vida real, algo que faltaba en su mundo de teorías y estrategias. Las notas en los libros se volvieron más personales, mensajes breves sobre una idea que había surgido, una observación sobre la vida, el deseo de compartir un momento. Una noche, Fernando, al salir de la oficina, encontró a Isabela sentada en un banco del pasillo, esperando el autobús. Se detuvo. «¿Puedo llevarte?», ofreció casi sin pensar. Isabela dudó. «No hace falta, señor Fernando. El autobús llegará pronto». «Insisto», dijo, y había una firmeza en su voz que no era de orden, sino de deseo genuino. En ese viaje en coche, el silencio no era incómodo, sino reconfortante. Hablaron de la belleza de la ciudad de noche, de las estrellas apenas visibles entre las luces de la ciudad. Al dejarla en su calle, Fernando sintió una opresión en el pecho al verla desaparecer en la modesta puerta de su apartamento. Él, que vivía en una mansión, se sintió más a gusto en ese breve momento de conexión que en su propio palacio. La llama entre ellos, una vez una chispa, ahora ardía con una intensidad silenciosa pero innegable. Era un amor nacido de la admiración mutua, el respeto por la esencia del otro y la valentía de ver más allá de las normas sociales. Pero esta llama, por pura que fuese, estaba destinada a ser puesta a prueba, porque el mundo de Fernando no perdonaba las desviaciones, y la sociedad en la que vivía tenía reglas claras sobre quién podía amar a quién. Y el amor entre un millonario y una empleada de la limpieza era, para ellos, una afrenta. La discreción, antes aliada, se convirtió en enemiga. Las reuniones furtivas en la oficina, los viajes inesperados en coche que se convirtieron en rutina, las conversaciones que se extendían más allá del horario laboral. Todo esto comenzó a tejer gradualmente una red de susurros y miradas curiosas.
El mundo de Fernando Salazar era pequeño y cerrado, y cualquier desviación de su comportamiento habitual era observada, analizada e invariablemente juzgada. Los empleados de Salazar Technologies, acostumbrados a la frialdad calculadora de su director ejecutivo, empezaron a notar un cambio sutil. Fernando, antes siempre apresurado y distante, ahora parecía más humano, una sonrisa que no era formal, una mirada fija, una amabilidad que no encajaba con su imagen pública. ¿Y el motivo de este cambio? La señora de la limpieza, Isabela. Al principio, solo eran chismes de pasillo, risitas ahogadas en la cocina, miradas de reojo. ¿Viste cómo miró el doctor Salazar a Isabela hoy? Estuvo hablando con ella casi media hora en la biblioteca. Será... La imaginación humana, sobre todo en entornos corporativos, es fértil, y la idea de un romance entre el intocable Fernando Salazar y la humilde señora de la limpieza era caldo de cultivo para los chismes. Isabela sintió el peso de esas miradas. Ella, que siempre se había enorgullecido de su discreción y profesionalismo, ahora se encontraba en el centro de una atención indeseada. El miedo a perder su trabajo, a ser humillada, a que su dignidad fuera cuestionada, comenzó a erosionar su paz. Intentó apartarse, evitar la mirada de Fernando, pero el magnetismo entre ellos era demasiado fuerte. Fernando, por su parte, se volvía cada vez más ajeno a los chismes. Su atención se centraba en Isabela, en la alegría que le aportaba, en cómo lo hacía sentir completo. Él, que siempre había controlado cada aspecto de su existencia, estaba perdiendo el control de sus sentimientos y, para su sorpresa, no le importaba. La invitó a comer a restaurantes discretos, lejos de las miradas indiscretas de su círculo social, pero aún en lugares donde la posibilidad de ser reconocido era real. Fue durante uno de estos almuerzos, en un pequeño y encantador bistró, que ocurrió lo inevitable. Fernando e Isabela estaban enfrascados en una animada conversación, sus manos rozándose ligeramente sobre la mesa, sus ojos brillando con una innegable complicidad. De repente, una voz gélida cortó el aire. «Fernando, ¿qué significa esto?» Era Patricia, la hermana de Fernando, acompañada de su madre, doña Sofía. Estaban en una comida de negocios cerca y, por pura casualidad, habían elegido el mismo bistró. La sorpresa en el rostro de Patricia era una mezcla de incredulidad y repulsión. Doña Sofía, con su postura siempre impecable, parecía paralizada, con la mirada fija en Isabela y una expresión de puro desprecio. El silencio que siguió fue ensordecedor. El pequeño bistró, antes lleno del bullicio de las conversaciones, ahora parecía congelado en el tiempo. Isabela sintió que se le helaba la sangre, el miedo se le apoderó del pecho. Fernando, por un instante, sintió el peso de su mundo derrumbarse sobre él, pero luego una oleada de determinación lo invadió. No se avergonzaría de su amor. «Patricia, madre», dijo Fernando con voz firme, aunque un poco temblorosa. «Ella es Isabela. Isabela, ella es mi hermana Patricia y mi madre, doña Sofía». La presentación fue recibida con un silencio sepulcral. Patricia lanzó una mirada de desdén a Isabela, quien se estremeció levemente. Doña Sofía, por su parte, ni siquiera se dignó a mirar a la mujer que se atrevió a sentarse a la mesa con su hijo. Sus ojos estaban fijos en Fernando, llenos de una furia contenida que prometía una tormenta. El secreto había sido revelado. La llama que desafiaba el estatus ahora ardía a la vista de todos, y las consecuencias serían devastadoras. El mundo de Fernando, antes tan controlado, estaba a punto de trastocarse, y la familia Salazar, guardiana de una reputación inmaculada, no permitiría que una simple asistenta manchara su nombre. El almuerzo en el bistró terminó abruptamente, envuelto en un silencio lleno de desprecio y conmoción. Doña Sofía y Patricia se retiraron con la dignidad herida de quienes acababan de presenciar una profanación. Fernando intentó discutir, explicar, pero sus palabras fueron interrumpidas por miradas gélidas que prometían venganza. Isabela, por su parte, sintió el peso de siglos de jerarquía social aplastándola.
La sensación de ser una intrusa en un mundo que no era el suyo, confirmada por el rechazo explícito. Esa misma noche, la mansión Salazar, habitualmente un bastión de calma y formalidad, se convirtió en un campo de batalla. Doña Sofía, una matriarca de hierro forjada en la tradición y las apariencias, convocó una reunión de emergencia. Patricia, su hija, se hizo eco de la indignación de su madre, con un toque de burla y superioridad. «Fernando, ¿qué fue eso?», preguntó doña Sofía en voz baja, pero con una intensidad que hizo temblar los candelabros de cristal. «¿Una señora de la limpieza? ¿Tú, un Salazar, con una criada?». La palabra criada fue pronunciada con un veneno que la convirtió en un insulto. Fernando intentó defender a Isabela, explicando la conexión, la inteligencia y la bondad que había encontrado en ella. «Mamá, Patricia, no la conoces. Es una mujer increíble, digna e inteligente». «¿Digno?», interrumpió Patricia con una risa seca y desdeñosa. «¿Digno de qué, Fernando? ¿De limpiar nuestros baños? ¿De servir café? ¿Estás loco? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué pensarán nuestras parejas, nuestros amigos, la sociedad?». Su preocupación no era la felicidad de Fernando, sino la mancha que esta indecencia traería al impecable apellido de la familia Salazar. Para ellos, el amor era un lujo que solo podía disfrutarse dentro de los límites de su propia clase social, un contrato social, no una emoción salvaje e impredecible. Doña Sofía, con su mente estratégica afinada por décadas de control social, ya estaba formulando un plan. «Esto no puede continuar, Fernando. Eres la cara visible de nuestra empresa, el heredero de un legado. No podemos permitir que una aventura, por mucho que la llames amor, destruya todo lo que hemos construido». «No es una aventura, mamá. Te quiero», exclamó Fernando, con la voz cargada de una emoción que rara vez demostraba. «¿Amor?», preguntó doña Sofía con sarcasmo, arqueando una ceja. «Confundes caridad con pasión, hijo mío. Esta mujer se está aprovechando de ti, de tu ingenuidad. Quiere tu dinero, tu estatus. Es lo que todos quieren». La discusión se prolongó hasta la noche, entre acusaciones, amenazas veladas y ultimátums. La familia de Fernando, guardiana de su fortuna y reputación, no estaba dispuesta a ceder. Para ellos, Isabela era una amenaza, un virus que debía ser erradicado antes de que contaminara todo el sistema. «Tienes una opción, Fernando», declaró Patricia con voz fría y calculadora. «O terminas con esta situación, o lo haremos nosotros por ti. Y créeme, no seremos tan amables». Fernando sintió el peso de la amenaza. Conocía la determinación inquebrantable de su familia, la red de influencia que tejían, su capacidad para destruir reputaciones y vidas con una simple llamada. Pero también sentía la fuerza de su amor por Isabela, un amor que había despertado algo nuevo y vital en él. La furia de la élite no era un grito, sino un susurro venenoso, una red invisible que se cerraba sobre ella, lista para aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiar sus reglas. E Isabela, la mujer que se había atrevido a amar al millonario, estaba a punto de sentir el peso de esa furia. La noche después del enfrentamiento en el bistró fue la más larga de la vida de Fernando. La mansión Salazar, antaño su refugio, ahora parecía una prisión dorada. El silencio era denso, cargado con la expectativa de un veredicto. Doña Sofía y Patricia se habían retirado, pero el mensaje era claro. La pelota estaba en su tejado. A la mañana siguiente, Fernando fue llamado al despacho privado de su madre. El espacio era austero, adornado con retratos de antepasados que parecían juzgar cada movimiento. Doña Sofía estaba sentada en su imponente escritorio de caoba, con la postura erguida y la mirada fría y calculadora. Patricia estaba de pie a su lado, con una mueca de desprecio en los labios, como si ya supiera el resultado de esta inquisición. «Fernando, seamos directos», empezó doña Sofía sin rodeos. «Esta situación con Isabela es insostenible. Está dañando tu imagen, la de la empresa y, sobre todo, el apellido de la familia Salazar». «¿Mi imagen?»,
replicó Fernando, con la voz quebrada por la ira y la frustración. ¿Acaso mi imagen es más importante que mi felicidad? ¿Que la mujer que amo? Patricia se rió. Cariño, Fernando, por favor, eres un ingenuo. Esta mujer no pertenece a nuestro mundo. Es una oportunista. ¿Qué puede ofrecerte aparte de escándalo y vergüenza? Fernando sintió un nudo en la garganta. Sabía que nunca lo entenderían. Nunca verían la belleza, la fuerza, la dignidad que él veía en Isabela. Para ellos, ella era solo una categoría social, una etiqueta, no una persona. Ya hemos tomado medidas, continuó doña Sofía, con una voz que cortaba el aire como una cuchilla de hielo. El contrato de la empresa de limpieza será rescindido. Isabela ya no trabajará en ninguno de nuestros edificios. Y, para evitar más vergüenza, recibirá una generosa suma para empezar una nueva vida en otro lugar, lejos de aquí. A Fernando se le heló la sangre. No puedes hacer eso. No tienes ese derecho. Tenemos todo el derecho, Fernando, intervino Patricia con voz autoritaria. Somos tu familia y te protegemos de ti mismo y del ridículo. Doña Sofía impuso entonces el ultimátum. Sus palabras resonaron en la oficina como una sentencia. Tienes una opción, Fernando. O terminas esta relación aberrante y recuperas el lugar que te corresponde en la familia y la empresa. O lo pierdes todo. Te cortarán el acceso a los fondos familiares. Revisarán tu puesto en la junta directiva y serás desheredado. No habrá más Salazar que manchen nuestro nombre con esta mujer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando sintió el peso de generaciones de expectativas, de un legado cimentado en el sacrificio y las apariencias. Vio el imperio que había ayudado a construir, la vida de lujo, el poder, todo lo que había conocido, pendiendo de un hilo. Y al otro lado estaba Isabela, su sonrisa, su sabiduría, la paz que le infundía. La decisión no era solo entre dos personas, sino entre dos mundos, dos valores, dos formas de vida. Podía ceder, regresar a la seguridad de su burbuja de privilegio y olvidar a Isabela, o intentar olvidarla. O podía luchar, desafiar todo lo que le habían enseñado y arriesgarse a perderlo todo por una sociedad de amor considerada inapropiada. Fernando contempló los retratos de sus antepasados, el rostro impasible de su madre, la sonrisa victoriosa de su hermana. Sintió la presión, el dolor de la decisión, pero a pesar de todo, una imagen nítida surgió en su mente. Isabela, con la mancha de grasa en la mejilla, sonriéndole después de que él arreglara su carreta. La dignidad en sus ojos, la fuerza en su alma. Respiró hondo y, al hablar, su voz era serena, pero llena de una determinación que lo sorprendió incluso a él mismo. No me rendiré con ella. Doña Sofía y Patricia lo miraron consternadas. El ultimátum estaba dado y la decisión tomada, pero lo que no sabían era que la furia de la élite, al intentar destruir un amor, solo encendería una llama aún más intensa, y las consecuencias de su crueldad estaban a punto de conmocionar al mundo entero. La negativa de Fernando a ceder al ultimátum de la familia fue recibida con un silencio gélido, pero conllevaba una promesa implacable. Doña Sofía y Patricia no eran mujeres dispuestas a aceptar la derrota, sobre todo cuando el honor y el legado de la familia Salazar estaban en juego. Para ellas, el romance de Fernando con Isabel no era un simple capricho, sino una afrenta directa a su posición social. Un escándalo que debía silenciarse a toda costa. La primera medida, como se prometió, fue rescindir el contrato de Isabela con la empresa de limpieza. La despidieron sumariamente, sin una explicación clara, solo con la advertencia de que sus servicios ya no eran necesarios. Isabela sintió el golpe, pero su resiliencia le impidió rendirse. Buscó otro trabajo, dispuesta a luchar por sus hijos, como siempre lo había hecho. Pero la furia de la élite no se conformó con un simple despido. La red de influencia de la familia Salazar era vasta y profunda, extendiéndose por todos los sectores de la ciudad. Doña Sofía, con una frialdad calculadora, activó sus contactos,
Se hicieron llamadas telefónicas, se solicitaron favores y la reputación de Isabela comenzó a verse sutilmente manchada. Rumores maliciosos sobre su conducta, su ambición y su falta de moral comenzaron a circular en los círculos donde buscaba empleo. Puertas que antes se habían abierto, ahora se cerraban misteriosamente. Cada entrevista de trabajo terminaba con un «te llamaremos», que nunca se materializó. La vida de Isabela, antes difícil, se convirtió en una pesadilla. Las facturas se acumulaban, la comida escaseaba y la desesperación amenazaba con hundirla. Fernando, mientras tanto, se sentía impotente. Su madre le había congelado los bienes y estaba bajo vigilancia constante, impidiéndole acercarse a Isabela o ayudarla económicamente. Todo intento de contactarlo era interceptado y todos los mensajes bloqueados. Pero el colmo de la crueldad estaba por llegar. Doña Sofía y Patricia, en un intento desesperado por quebrar a Fernando y expulsar a Isabela de sus vidas, tramaron algo que escandalizaría incluso al más cínico. Sabían que el punto débil de Isabela eran sus hijos. Una tarde, mientras Isabela salía en otro intento fallido de encontrar trabajo, trabajadores sociales, llamados por una denuncia anónima y falsa, se presentaron en su casa. La acusación: negligencia y condiciones insalubres para los niños. A pesar de las protestas desesperadas de los vecinos y la falta de pruebas concretas, la influencia de los Salazar fue innegable. Se llevaron a los hijos de Isabela. Cuando Isabela regresó a casa y encontró la puerta derribada, el silencio ensordecedor y a sus hijos desaparecidos, su mundo se derrumbó. El suelo bajo sus pies pareció ceder. El dolor era físico, desgarrador. Un grito silencioso que le desgarraba el alma. Ella, que había enfrentado la pobreza, la humillación y la soledad con una dignidad inquebrantable, ahora se encontraba despojada de su mayor tesoro, de su mayor amor. La oscura conspiración de la familia Salazar había logrado brutalmente su objetivo. No solo intentaron separar a Fernando e Isabela, intentaron destruir la esencia misma de Isabela, quebrantando su espíritu y robándole la esperanza. La crueldad de sus acciones fue mucho más allá de la simple desaprobación, revelando el lado más oscuro de una élite dispuesta a todo para proteger su estatus y legado, incluso si eso significaba destruir vidas inocentes. El grito de Isabela, un sonido gutural de dolor y desesperación, resonó en las paredes vacías de su pequeño apartamento. La ausencia de sus hijos era un agujero negro en su pecho, absorbiendo toda luz y esperanza. Se arrodilló en el suelo frío, con las manos temblorosas al tocar los juguetes esparcidos, la ropa que habían dejado atrás. Cada objeto era un recordatorio, una punzada de agonía. ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Cómo pudieron haber hecho esto? La noticia del traslado de los niños se extendió como la pólvora por la pequeña comunidad de Isabela. Vecinos y amigos, conmocionados e indignados, intentaron ayudar. Ofrecieron apoyo y consuelo, pero la burocracia y la influencia invisible que parecía operar en las sombras eran barreras insuperables. Isabela, quien una vez fue una mujer de fuerza inquebrantable, se sentía impotente, perdida en un laberinto de injusticia. Fernando, mientras tanto, vivía su propio infierno, confinado en su mansión, con sus teléfonos intervenidos y cada movimiento monitoreado. Se enteró de la tragedia por uno de sus antiguos choferes, un hombre leal que lo arriesgó todo para darle la noticia. La rabia que lo invadió fue como nunca antes. No era la irritación de un trato fallido, sino la furia de un león herido al ver a su pareja y sus cachorros amenazados. Intentó por todos los medios comunicarse con Isabela. Llamó a su número. Le envió mensajes, pero todos los intentos fueron bloqueados. Sus abogados, antes tan serviciales, ahora parecían evasivos, temerosos de desafiar a la matriarca Salazar. La familia había construido un muro impenetrable a su alrededor, aislándolo de su amor y de la verdad. Isabela, en su soledad, se sintió traicionada. ¿Dónde estaba Fernando? ¿Por qué no venía? ¿Por qué no la ayudaba? La duda, el miedo y el dolor se mezclaron,
erosionando la fe que había depositado en este hombre que parecía haber visto más allá de su posición social. No sabía que él estaba tan atrapado como ella, víctima de la misma trama oscura. Los días se convirtieron en semanas. Isabela, con la ayuda de un defensor comunitario, luchó desesperadamente por recuperar a sus hijos. Enfrentó audiencias frías, miradas críticas y la sensación de estar luchando contra un enemigo invisible y poderoso. La historia de su relación inapropiada con un millonario fue utilizada en su contra, presentándola como irresponsable e indigna de ser madre. Fernando, en su celda dorada, planeó su escape. Sabía que ya no podía seguir las reglas de su familia. Habían cruzado la línea y no descansaría hasta que se hiciera justicia. Empezó a reunir pruebas, buscando aliados improbables dentro de su propia red. Personas que, como él, estaban hartas de la tiranía velada de los Salazar. La tormenta era implacable, arrasando con todo lo que Isabela y Fernando habían construido. Su amor, una vez una llama vibrante, era ahora una brasa tenue, amenazada de extinción por la crueldad y la distancia. Pero en medio de la oscuridad más profunda, la resiliencia de Isabela y la determinación de Fernando comenzaron a forjar una nueva fuerza, capaz de desafiar el poder de la élite y sacar a la luz la verdad más dolorosa. En lo más profundo de su desesperación, cuando Isabela sentía que sus fuerzas se desvanecían y la esperanza era un espejismo lejano, un pequeño rayo de luz comenzó a aparecer. La doctora Elena Vargas, defensora comunitaria y mujer de coraje y pasión por la justicia social, estaba insatisfecha con la facilidad con la que le habían arrebatado a sus hijos. Había algo podrido en el reino de Dinamarca, o mejor dicho, en el sistema. Elena comenzó a investigar, y lo que encontró fueron indicios sutiles pero constantes de influencia. Denuncias anónimas con direcciones IP rastreables a bufetes de abogados vinculados a la familia Salazar. Testigos que, bajo presión, admitieron haber sido coaccionados para declarar contra Isabela. El caso, que parecía tan claro para los servicios sociales, comenzó a revelar sus múltiples capas de manipulación. Mientras tanto, Fernando, en su dorada prisión, también movía sus fichas. Había conseguido un teléfono prepago, un pequeño acto de rebeldía que le permitió hacer un contacto crucial. Llamó a su ex-chofer, Miguel, el mismo que le había alertado de la situación de Isabela. Miguel, un hombre sencillo pero leal, había sido despedido por la familia Salazar por su excesiva lealtad a Fernando. «Miguel, necesito tu ayuda», susurró Fernando al teléfono, con la voz ronca por la desesperación. «Necesito que encuentres a Isabela. Dile que estoy luchando, que no la he abandonado. Y necesito que me ayudes a reunir pruebas contra mi familia». Miguel, sin dudarlo, aceptó. Conocía la bondad de Fernando, y la injusticia cometida contra Isabel le repugnaba. Se convirtió en el vínculo secreto entre ambos mundos, llevando mensajes, recopilando información y, lo más importante, restaurando la fe de Isabel en Fernando. Cuando Miguel finalmente encontró a Isabela, ella quedó devastada, pero no destrozada. La noticia de que Fernando luchaba por ella, de que no la había abandonado, fue como un bálsamo para su alma herida. La llama de la esperanza, que parecía extinguida, se reavivó. No estaba sola. Juntos, Isabela, Miguel y la doctora Elena Vargas comenzaron a reconstruir el rompecabezas. Cada pieza revelaba el alcance de la oscura trama de los Salazar. La doctora Vargas, con su experiencia legal, sabía exactamente dónde buscar las fallas del sistema y cómo exponer la manipulación. Miguel, con su conocimiento de los entresijos del imperio Salazar, proporcionó información crucial sobre los movimientos de la familia. E Isabela, con su inquebrantable dignidad, era la prueba viviente de la crueldad que habían cometido. La verdad, como un río subterráneo, empezó a salir a la luz. El doctor Vargas obtuvo una orden judicial para revisar el caso de Isabela, alegando irregularidades procesales.
Los medios locales, alertados por fuentes anónimas, cortesía de Miguel y Fernando, comenzaron a investigar la historia, atraídos por el escándalo de una familia adinerada que usaba su poder para destruir a una mujer inocente. La luz en la oscuridad no era un faro solitario, sino un coro de voces unidas. La comunidad de Isabela, antes impotente, ahora se alzó en su apoyo. Vecinos, amigos, compañeros de trabajo, todos dispuestos a testificar a su favor, a negar la calumnia. Fernando, aún aislado, sintió que la situación cambiaba. Sabía que la batalla sería larga y ardua, pero la esperanza había regresado. La verdad salía a la luz, y con ella, la promesa de justicia. La familia Salazar, acostumbrada a operar en la sombra, estaba a punto de ser expuesta a la implacable luz de la opinión pública, y el mundo estaba a punto de ver el verdadero rostro de la élite. La tormenta que parecía destinada a destruir a Isabela y Fernando comenzó a disiparse, revelando la inquebrantable fuerza de su vínculo y la resiliencia de sus espíritus. La doctora Elena Vargas, armada con las pruebas reunidas por Miguel y con el apoyo de la comunidad, presentó un caso irrefutable. Las acusaciones falsas, la manipulación del sistema y la crueldad de la familia Salazar quedaron expuestas en audiencias públicas que conmocionaron a la ciudad. Los medios de comunicación, antes seducidos por el glamour de la familia Salazar, centraron ahora su atención en la historia de Isabela. La imagen de la madre trabajadora, agraviada y despojada de sus hijos por una élite sin escrúpulos, conmovió a miles de personas. La historia de Fernando, el millonario que desafió a su propia familia por amor y justicia, también cobró protagonismo, pintando un complejo retrato de redención y valentía. Fernando, finalmente liberado de las ataduras de su familia, compareció en las audiencias no como el magnate intocable, sino como un hombre que había encontrado su propósito. Testificó a favor de Isabela, exponiendo las tácticas de su madre y su hermana, y cómo habían usado su poder para destruir vidas. Su voz, antaño utilizada para dirigir imperios, era ahora un instrumento de verdad y justicia. El momento más conmovedor llegó cuando Isabela, con la dignidad que siempre la caracterizó, tomó el púlpito. No buscó venganza ni expresó odio. Con una calma que contrastaba con el dolor que había padecido, relató su historia. Habló de su amor por sus hijos, su dedicación a su trabajo y la esperanza que Fernando había reavivado en su vida. No era una víctima, era una sobreviviente, una guerrera. El fallo judicial fue un triunfo rotundo. Los hijos de Isabela fueron restituidos inmediatamente a su custodia y los cargos en su contra fueron desestimados. Además, el tribunal reconoció la manipulación y la mala fe detrás de las acciones de la familia Salazar, imponiendo fuertes multas e iniciando investigaciones sobre la conducta de doña Sofía y Patricia. La victoria de Isabela no fue solo legal, sino moral. Había demostrado su inocencia, su capacidad como madre y su dignidad como ser humano. La comunidad lo celebró, y su historia se convirtió en un símbolo de que la justicia a veces se impone, incluso contra los más poderosos. Fernando, junto a Isabela, sentía una paz que el dinero jamás podría comprar. Había perdido su imperio, su fortuna, su familia de sangre, pero había ganado algo infinitamente más valioso: el amor de Isabela, la gratitud de sus hijos y su autoestima. Había redefinido el éxito. No se trataba de acumular riqueza, sino de construir puentes, de luchar por lo correcto, de encontrar la humanidad en sí mismo y en los demás. Juntos, comenzaron a reconstruir sus vidas. Fernando, con los pocos recursos que logró reunir y la ayuda de Miguel y otros aliados leales, emprendió un nuevo negocio centrado en la responsabilidad social y la inclusión. Isabela, con sus hijos de vuelta y su dignidad restaurada, se convirtió en una voz activa en su comunidad, defendiendo los derechos de las madres y los trabajadores. El triunfo de la dignidad no fue un final feliz de cuento de hadas,
sino una verdadera victoria, forjada en la adversidad. Fue la prueba de que el amor verdadero, la valentía y la integridad pueden, sin duda, prevalecer contra la opresión y la injusticia, y que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Los años posteriores a la victoria de Isabel y Fernando estuvieron marcados por una reconstrucción que trascendió lo personal y se convirtió en un referente para muchos. La historia del millonario que renunció a su fortuna y a su familia por amor y justicia, y de la señora de la limpieza que, con inquebrantable dignidad, se enfrentó a una élite poderosa, resonó mucho más allá de las fronteras de Bogotá. Fernando, desheredado y despojado de su imperio, encontró una nueva vocación. Con la ayuda de Miguel y otros exempleados leales que se negaron a abandonar a su exjefe, fundó una empresa de tecnología social. Su enfoque ya no estaba en las ganancias exorbitantes, sino en crear soluciones innovadoras para comunidades marginadas, empleando a personas que, como Isabela, habían sido infravaloradas y marginadas por el sistema. Descubrió que la verdadera riqueza no residía en las cifras, sino en el impacto positivo que podía tener en la vida de las personas. Isabela, con sus hijos creciendo fuertes y felices a su lado, se convirtió en una figura inspiradora. No solo recuperó a sus hijos, sino que también se convirtió en una incansable defensora de los derechos de las madres trabajadoras y las familias vulnerables. Su voz, antes silenciada, ahora resonaba en foros y conferencias, compartiendo su historia e inspirando a otros a luchar por la justicia y la dignidad. La doctora Elena Vargas, su abogada y ahora amiga, la ayudó a fundar una ONG que ofrecía apoyo legal y social a personas en situaciones similares. El amor entre Fernando e Isabela, forjado en el fuego de la adversidad, floreció con una profundidad y autenticidad que pocas relaciones conocen. Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de sus hijos, amigos y la comunidad que los había apoyado. No hubo lujos, pero sí un profundo cariño y respeto que superó cualquier fortuna. Fernando, el hombre que antes vivía en una mansión vacía, encontró un verdadero hogar en el corazón de Isabela y en la alegría de su nueva familia. La familia Salazar, por otro lado, vio desmoronarse su imperio. La exposición pública de sus crueles tácticas manchó irremediablemente su nombre y reputación. Doña Sofía y Patricia, aisladas y repudiadas por la sociedad que tanto apreciaban, tuvieron que afrontar las consecuencias de sus actos, no solo legales, sino también morales. El legado que tanto se habían esforzado por proteger quedó destrozado, demostrando que el verdadero honor no se compra, sino que se gana con integridad. La historia de Fernando e Isabel se ha convertido en un ejemplo inspirador, una fábula moderna sobre el poder del amor, la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de transformación. Demostraron que las barreras sociales se pueden romper, que los prejuicios se pueden superar y que la dignidad es un valor innegociable. Su legado no se construyó sobre millones, sino sobre la valentía de amar, de luchar y de redefinir el significado de triunfar en la vida. Enseñaron al mundo que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, que la verdadera grandeza reside en inspirar a los demás, en ver la humanidad en cada persona, sin importar su origen o estatus, y que en última instancia, el amor y la valentía son las únicas monedas que realmente vale la pena atesorar.